Agustín Echevarne es economista, no necesita de mayores presentaciones. Lo vamos a saludar y le vamos a hacer la consulta que todo el mundo quiere saber, o por lo menos aquellos que están interesados en la economía, que la siguen minuto a minuto, ¿no? ¿Cómo le va, Echevarne? Gusto en saludarlo. Un placer, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿hay alguna explicación del por qué, al margen de las medidas adoptadas por el Banco Central el pasado jueves, recordemos que el viernes fue feriado, ¿no? Sí. ¿El nivel del dólar, digamos, se mantiene como se mantiene? Bueno, obviamente siempre es un tema complejo. Cuando entras en una economía que empieza a ser manipulada y deja de ser libre, entonces es el problema de la frazada corta, que vos tratás de tapar algo y se te destapa el otro lado, ¿no? O se te tapa los pies y se te destapa el cuello, y si te destapa el cuello se te destapa el pie. Entonces, Argentina está en una situación muy débil, una situación donde estás entrando en default, una gran parte de la deuda ya está en default y estamos viendo si termina de entrar en default el resto, con lo cual no hay crédito. Es una economía que además elegimos el peor de los caminos, que nos lleva hacia un abismo de la economía, porque elegimos la cuarentena obligatoria, forzada, y cerrando todas las empresas, no todas las empresas, pero una buena parte de las empresas y casi todo el comercio, salvo los supermercados y demás, y las cosas que tenemos, lo que llaman las actividades esenciales, y ahora empezamos a liberar un poquito, pero muy lentamente, y eso te genera expectativas de que sabemos que la economía va a caer muy fuerte. Nosotros esperamos, por ejemplo, una caída entre 10 y 15 puntos del PBI, después de que ya sumamos 4,5 puntos del PBI de caída en los 2 años anteriores. Entonces, imagínate que esto es un salto de la pobreza enorme y una caída de los ingresos fiscales también, porque cuando se cae la economía privada y sigue aumentando el gasto público, pero la economía privada se está haciendo pelota, y entonces obviamente la recaudación cayó en abril 25% en términos reales. En mayo va a caer probablemente más, porque se mantiene la cuarentena, y la gente ya no puede pagar impuestos. Hay muchos que no pueden directamente pagarlos, o que tenés que elegir a ver qué pago, los sueldos o los impuestos, y muchos van a elegir pagar los sueldos, y después tenés que ver. Por ejemplo, el comercio está decidiendo, muchos han decidido no pagar los alquileres, pero del otro lado, el que vive de alquileres, como por ahí es una persona que es un jubilado, que vive de alquileres, que armó su jubilación a través de tener algún tipo de ingreso por alquileres, le cayeron los ingresos enormemente, a cero probablemente, y tiene que seguir pagando impuestos. Ahora, ¿qué hace? ¿Pago las expensas de mi casa o pago los impuestos? Echevarne, sí. En una Argentina donde, bueno, hacemos mucho esfuerzo en volver a los errores cometidos en el pasado, llama la atención que históricamente el Banco Central ha tomado medidas para controlar la depreciación del peso, la alza del dólar, y por lo menos se ganaba tiempo. En los primeros días algún tipo de resultado se veía. Ahora no hubo ningún tipo de resultados. Sí, eso es real lo que estás diciendo, porque cuando uno observa lo que venía pasando, por ejemplo, con la base monetaria, al principio de la cuarentena, que ya empezaron a pagar todo con emisión monetaria, y vimos que había subido al 90%, había crecido la base monetaria un 90% con respecto al año pasado. Ahí fue cuando vino la escalada del tipo de cambio, y ahí se asustaron. Y ahí cuando se asustaron empezaron a tomar este tipo de medidas, por ejemplo, absorber los pases, entonces empezaron a achicar la base monetaria, y de hecho contrajeron la base monetaria de una manera importante, y sin embargo no lograron tranquilizar al mercado, y ese es el problema que tiene, porque el mercado es como si fuese un pájaro nervioso. Entonces, mientras está contento, viene y se acerca, y cuando lo asustaste, que vuelve a acercarse, y lleva mucho tiempo y mucho trabajo, y ahora los asustaron, y hay una cantidad de cosas que te fueron asustando, entonces los capitales se van. Y hoy hay mucho temor, y ese temor es difícil de ahuyentar, sobre todo cuando seguís metiéndole más temor, porque estás diciendo que vas a poner más impuestos, que no te importan mucho las empresas, por ejemplo, o tratan de miserable a una empresa porque está viendo cómo hace para sobrevivir,
ver si despido a uno, suspendes a otro, porque no saben cómo hacer para seguir manteniendo los temas. Así que hablar solamente de la salud es un problema, porque la economía es un problema más grande que el coronavirus. Buenos y eso días. es lo que se van a tener. Sí, buen día. Buenos días, Agustín, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Cómo estás, Analía? Bien. Hoy se conoció una carta abierta, de 138 académicos encabezados por el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, de apoyo a la Argentina. Llama a los acreedores a aceptar la oferta de canje, que tengan en cuenta la crisis generada por la pandemia. Decíamos 138 firmas: Jeffrey Sachs, Carmen Reinhardt, Dani Rodrik, Thomas Piketty, que no sé quién es, pero bueno, no importa, Marina Mazzucato, Kenneth Rogoff. Una lista impresionante parece ser. En cuanto a varios que no los conozco, pido perdón porque yo soy absolutamente una ignorante en estas cuestiones. Digo, estas cartas, estos posicionamientos, ¿ayudan en algo? Y, o sea, yo les agradezco que traten de ayudar y que digo, pero la verdad es que eso no. O sea, el acreedor, no le importa lo que dice Stiglitz, y lo que dice Kenneth Rogoff o Piketty. Tomás Piketty es un famoso economista marxista. Y Stiglitz es un premio Nobel, pero es un keynesiano que asesora a muchos de los gobiernos socialistas de América Latina, por ejemplo. Entonces, hay otros que son excelentes. Kenneth Rogoff es un gran economista, o sea, pero está muy bien, pero eso no cambia nada. O sea, ¿qué va a cambiar? Eso no impresiona a los acreedores. Cero. Es decir, acá la gente quiere los dólares, no lo que diga Stiglitz. Pero obviamente las personas, creyeron en Argentina, porque había un cambio de gobierno que prometió el cambio aunque no lo hizo y demás. Entonces le prestaron a la Argentina, porque además les mostraban la deuda como que era pequeña, ¿no? Y porque no la mostraban, nosotros decíamos, lo que están mostrando no es la realidad. La deuda que tenía Argentina, que ellos mostraban como que era 30% del PBI, porque hacían unos cálculos medios extraños, a nosotros nos daba que estaba mucho más alto, que estaba en 70 y terminó en 90% del PBI. Entonces, o estaba en 60. Y con lo cual nos prestaron. Ahora, el que te prestó siempre pensó recibir la plata de vuelta. Nadie presta para perder plata. Obviamente pagábamos una tasa de interés más alta que otras, porque a la Argentina nadie le prestaba a la misma tasa que a Uruguay. A Uruguay le cobran un tercio de lo que le cobran a Argentina por el riesgo. Pero ahora no le estamos pagando nada. Entonces, le estamos diciendo, mira, no te voy a pagar por un tiempo, por 2 o 3 años, hasta que vuelva a crecer, si es que volvemos a crecer, y después te voy a pagar mucho menos de lo que habíamos combinado. Pues obviamente la gente no está ni contenta ni nada por el estilo, no importa nada lo que diga Stiglitz o los demás. Y tampoco nosotros podemos decir que es culpa de la cuarentena, pero eso también es una falsedad, del coronavirus, perdón, ¿no? Pero eso es una falsedad, porque Argentina ya iba, antes de esto, ya iba al default. Bien. Entonces, está bueno que nos ayuden, pero no es que tengamos mucha excusa. Por último, se desprende de todo lo que uno puede observar desde afuera, que hay una gran desconfianza, ¿no? Sin duda. ¿El efecto Cristina contribuye a esa desconfianza o totalmente. es inocuo? Pero totalmente. Cuando ganó Fernández las elecciones, la caída que tuvo en agosto, que ganó las primarias, la caída que tuvo la Argentina empezó ahí. Ahí empezó a agravarse. Ya venía mal con Macri, pero ahí. La caída que tuvo la bolsa ese día fue más grande que la de cualquier otro país, salvo cuando entró en guerra e invadieron Ucrania. Es decir, la caída fue fenomenal, porque la gente sabía que venían probablemente el kirchnerismo, que es lo que está pasando ahora. Y entonces, cuando gobiernan personas que están en contra del capitalismo, es decir, en contra del capital, entonces están permanentemente atacando a las personas que han logrado salir de la pobreza, incluso ahora, ya no solo a los ricos, sino a cualquier persona de ingresos medios, está teniendo una caída muy fuerte de sus ingresos, mientras que del otro lado mantienen los ingresos, por ejemplo, de los empleados públicos y de los planes sociales y demás. Pues ahora ha ocurrido, mira, te doy un dato. Hay una cadena de heladerías
en la zona sur, en el oeste, suroeste. Y le está pasando que ahora vende mejor en los ingresos más bajos que en los ingresos medios, porque los ingresos más bajos mantienen los planes sociales y les han dado los 10.000 pesos extras y demás. En cambio, los ingresos medianos, que probablemente son muchos monotributistas, son un pintor, un albañil, una persona que trabaja como loco todos los días, y su mujer también, y sus hijos, y tienen ellos 45.000, 50.000 pesos de ingresos, les ha bajado a cero, porque los han dejado sin trabajar. Entonces estamos teniendo una ecuanimidad espantosa, o sea, no hay equidad. Los empleados públicos siguen recibiendo 100% del sueldo, cuando a algunos se les han perdido el 100% de los ingresos y les siguen cobrando impuestos para pagar esos sueldos. Te das cuenta que no hay ningún tipo de racionalidad en lo que se está haciendo. Y no hay ningún tipo de sensibilidad en los políticos para toda la gente que trabaja todos los días para llevarse un mango a la casa y comprar las cosas para sus hijos. Los políticos dicen que no se bajan los sueldos, el presidente y demás, y que ¿cómo es posible? Deberían bajarse como mínimo 50% el sueldo, pero mínimo. Y a los empleados públicos todos, salvo los que están trabajando en salud, porque están arriesgando su vida y además están en el frente de batalla, y tal vez a la fuerza de seguridad. A todo el resto habría que bajar los sueldos, porque además tienen menos gastos, porque los que se han quedado en su casa no tienen gasto de transporte. Entonces, aunque le bajes un 10-15% de los sueldos, van a estar igual que antes. Muy bien, Echevarne, que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, un gran abrazo.